Extremadura es tradicionalmente una comunidad autónoma favorable en el terreno electoral al Partido Socialista Obrero Español. Por eso fue un éxito para el PP cuando en 1995 su candidato a la alcaldía de Mérida, el señor don Pedro Acedo, logró ser la lista más votada. Se pensaba que no podría ser alcalde porque era por mayoría relativa y la suma del PSOE e Izquierda Unida sumaba mayoría absoluta. Pero, por desgracia para el PSOE, Izquierda Unida, entonces liderada por don Julio Anguita, se negó a apoyar las candidaturas del PSOE tras aquellas elecciones municipales. ¿Se puede crear una nueva situación desde la izquierda? ¿Se puede regenerar la vida política y los valores? ¿Con quién? ¿Con González? ¿Con el felipismo? La realidad de estos tiempos pasados nos ha dado ya la respuesta. Es imposible. Y con la abstención de los concejales de Izquierda Unida, don Pedro Acedo se convirtió en alcalde de Mérida. Era en la época de lo que se llamaba la pinza. No vamos a consentir que nos atrapen en esa pinza. Vamos a denunciarla ante los ciudadanos y además le vamos a ganar a la derecha y a los comunistas. Tras 4 años como alcalde de la capital extremeña, en 1999, don Pedro Acedo volvió a ser candidato y en esos comicios PSOE e Izquierda Unida sí estaban de acuerdo en que si sumaban gobernarían juntos. Por desgracia para ellos, don Pedro Acedo fue reelegido con mayoría absoluta, por lo tanto ya no hubo opción y además volvería a ser reelegido en 2003 con idéntica mayoría absoluta, sumando 12 años seguidos como alcalde de Mérida. Pero si en la izquierda estaban sus rivales, sus enemigos estaban dentro del Partido Popular, encabezados por el presidente del PP en Extremadura, el señor don Ignacio Barrero, porque las elecciones del 99, mientras que a nivel municipal el señor Acedo había subido en Mérida, a nivel autonómico el señor Barrero había bajado en Extremadura, lo cual hizo que el señor Acedo considerara que el señor Barrero no era el idóneo para continuar. Pero como seguía contando con el apoyo del dedo del señor Aznar, se convocó un congreso en septiembre del año 99 únicamente para ratificar el liderazgo del señor Barrero, lo que era habitual en los congresos regionales del Partido Popular, limitarse a ratificar al candidato bendecido por Génova. Y ahí el señor Acedo sorprendió presentando una candidatura alternativa con él como candidato a presidente del PP extremeño. En el PP, los congresos regionales se convocan para que sus presidentes sean elegidos con el 91% de los votos como poco, el 95%, el 97%, y se entendía que una candidatura alternativa, que desobedecía al deseo de consenso de Génova, no pasaría nunca del 10%. Sin embargo, don Pedro Acedo, que fue apoyado por pesos pesados del PP extremeño como el señor don Luis Ramallo, que era prácticamente el fundador del PP en Extremadura, consiguió más del 20% de los votos. Un golpe moral contra el señor Barrero, que aunque ganó aquel congreso, en aquel congreso quedó sentenciado políticamente, quedó tocado, porque se entendía que ya no generaba suficiente consenso ni ilusión en el PP extremeño con tanta contestación, y al poco tiempo fue reemplazado en el cargo por el señor don Carlos Floriano, el hombre de consenso designado una vez más por Génova, que sería derrotado tanto en el año 2003 frente al PSOE como en el año 2007 frente al PSOE. Tras esas dos derrotas también se retiró y don Pedro Acedo volvió a postularse para presidir el PP de Extremadura. Pero de nuevo intervino Génova, ya no con el señor Aznar, sino con el señor Rajoy, y designaron a el señor Monago. Y el señor Acedo acató la decisión y retiró su candidatura para que el señor Monago fuera elegido presidente por unanimidad. Lo que sí hicieron los del PP es volver a apoyar al señor Acedo para que fuera candidato a la alcaldía de Mérida en el año 2011, porque en el 2007 no se había presentado y el PSOE había ganado la alcaldía. En 2011 se presentó y obtuvo otra abrumadora mayoría absoluta, recuperando la alcaldía para el PP. En Mérida, el popular Pedro Acedo regresa al ayuntamiento, consigue 13 concejales, uno más que hace 4 años. Para Acedo esta es su tercera victoria de las 4 que ha obtenido con mayoría absoluta. Vamos a trabajar duro, lo vamos a dar todo por los emeritenses, porque nos llena de compromiso su confianza, nos llena de emoción de que hayan apostado una vez más por este partido. Los socialistas pierden en la capital autonómica más de 2.500 votos. Tienen 3 concejales menos que la pasada legislatura. Se quedan con 10 concejales. Los datos son malos para nosotros y los datos son un aviso que tenemos que tener muy en cuenta. Yo creo que estos son momentos en los que tenemos que prestigiar la política y los políticos. Hay mucha gente en la calle que nos lo está pidiendo.
podría haberse retirado en ese momento y se hubiera retirado con un triunfo, pero decidió volver a ser candidato en el año 2015, unas elecciones municipales muy complicadas para el Partido Popular porque había aparecido la nueva política, con las listas ciudadanas patrocinadas por Podemos y también con Ciudadanos. Y en aquellas elecciones el señor Acedo no solo perdió la mayoría absoluta, sino que perdió las elecciones porque dejó de ser la candidatura más votada, derrotado por los socialistas. El candidato socialista a la alcaldía se mostraba anoche radiante por haber conseguido que el PSOE vuelva al gobierno de la capital autonómica, al subir de 10 a 12 concejales. Quiere gobernar en solitario con acuerdos de programa con todos los grupos. Yo creo que el tiempo en política ha cambiado y tenemos que darnos cuenta de que la gente no quiere mayoría, la gente quiere que haya acuerdo entre las formaciones políticas. Hay muchas buenas ideas y muchos buenos proyectos en todas las candidaturas. Debacle en la capital autonómica, donde el PP pierde la mayoría absoluta y pasa de 13 a 8 concejales. El popular Pedro Acedo indicaba que tal vez fue un error que él volviera a ser el candidato en Mérida. El único responsable de, ¿por qué no decirlo? Porque lo siento sinceramente, de la debacle en esta ocasión soy yo. Ni es el Partido Popular, ni es una lista, ni son unos concejales, francamente, que han seguido transformando la ciudad de Mérida. Muy humilde por parte del señor Acedo asumir toda la responsabilidad. Alguna parte de la derrota sería culpa de él, pero seguramente también influyó la imagen de corrupción que había sobre la ejecutiva del Partido Popular, que no era responsabilidad del señor Acedo, sino del señor Rajoy.